Prensa con Gustavo Alegret. Tras los resultados de las elecciones europeas comienzan las negociaciones para renovar las instituciones comunitarias, una batalla que será larga. Trump rebaja el tono y asegura que un acuerdo con Irán sí es posible. Y Bolsonaro, un presidente que divide al Brasil por sus controvertidas políticas. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en este Club de Prensa, hoy lo vamos a compartir con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con el profesor Eric Langer, profesor de Historia de la Universidad de Georgetown. Profesor Langer, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, estoy muy bien. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y con Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato aquí en la capital estadounidense. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ayer día de Memorial Day, ¿lo celebraron? No, acabo de volver de una conferencia de LASA, Latin American Studies Association en Boston, entonces estuve allá. Sí. Bueno, usted como Donald Trump, que en Memorial Day está de viaje. Sí, pero no en el Japón, donde bombardeamos y todo eso, eso en la Segunda Guerra Mundial. Sí, siempre tan irónico, profesor. ¿Y celebrasteis? Yo en la casa, viendo Netflix, viendo El Mecanismo. Mecanismo, muy buena serie, sí, señor. Recomiendo, y también recomiendo otra serie que está en Netflix, que es 1994, que me la recomendó Paulina Chávez, de hecho, que es invitada en el programa, que es sobre México 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, la insurgencia zapatista. Y ¿Es una serie o es una película? Es una miniserie de 5 capítulos, muy bien realizada. Entonces, para que los televidentes la pongan. Queda dicho, en Memorial Day uno recurre a O Mecanismo, de la serie de Netflix que narra la operación Lava-Jato, que está también muy bien, esa sí yo también me puedo sumir a la recomendación, y la que desconozco pero que nos hace Juan Carlos, la recomendación 1994 sobre la historia de México en ese año particular. Vamos a comenzar con las cuestiones de la actualidad, una actualidad que nos lleva a Bruselas, donde hoy va a comenzar esas reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tras las elecciones comunitarias. Unas elecciones comunitarias que nos han dejado diversos titulares y han sido profusamente analizados aquí en NTN24, pero grosso modo podemos decir que los partidos tradicionales sufren una erosión, pero no una caída tan profunda como se esperaba o como anunciaban algunos analistas. Suben partidos de ultraderecha, euroescépticos, y particularmente con el caso del Brexit, los partidos más pro-europeos sufren un desgaste, los más pro-Brexit se sienten respaldados, pero sí que hay una erosión del Partido Conservador de la primera ministra Theresa May que demuestra el hartazgo, el cansancio que hay dentro de los británicos. Ahora empieza el reparto de posiciones para ver quién ocupa en función de esos resultados electorales por cada país en esas posiciones comunitarias que tienen que servir también para dar una estabilidad a las políticas de la Unión Europea en los próximos 4 años. Profesor, ¿qué tenemos que esperar? Bueno, en realidad me parece que ha sido, y de ese sentido creo que estoy en contra de algunos titulares, una gran victoria de la Comunidad Europea, en el sentido de que había mucho más voto, entonces la gente se ha dado cuenta que en realidad la Comunidad Europea como tal importa tanto como los gobiernos nacionales, entonces había una mayor participación. Y aunque sí han ganado, por ejemplo, en Inglaterra, donde ya no deberían haber votado porque deberían haber salido ya el partido Brexit, pero con el, no sé, todavía una minoría, ¿no? Un 30 y pico %. Entonces quiere decir que en realidad los otros partidos son más fuertes. Y es súper interesante analizar a nivel nacional, que no tenemos tiempo, deberíamos tener así 2 programas solamente sobre esto, pero lo interesante es que el sur más bien se destaca como más conservador, especialmente Italia, y justamente euroescéptico, y eso es muy interesante porque tiene toda la razón, porque económicamente el euro beneficia más Francia, Alemania, Holanda, etcétera,
etcétera, que los países más al sur, entonces, porque han sufrido con eso. Entonces, en ese sentido, me parece que es un balance muy interesante ahora entre el sur y más el norte. Y ahora como ya Gran Bretaña sigue, pero posiblemente siga o no, no sabemos todavía. Sin Gran Bretaña se cambian también las fuerzas dentro del Parlamento Europeo y me parece sumamente interesante porque hay un cambio, pero al mismo tiempo creo que se han dado cuenta que realmente estas elecciones importan, porque la vez anterior, hace 5 años solamente votaron 40 y pico %, esta vez más que 50%. Entonces ya se sienten como ciudadanos europeos, que me parece sumamente interesante. Es una evolución repentina, justamente en parte por la reacción a los partidos euroescépticos. Quiere decir que los otros están levantando como así una fuerza contraria a los euroescépticos. Desde el punto de vista positivo para la Unión Europea, y hay buenas noticias, para la buena noticia fue la participación, que fue la más alta, yo creo que desde que arrancaron, arrancaron las elecciones europeas. Porque siempre se ha hablado del déficit democrático. El Parlamento Europeo es percibido como esta entidad que es lejana a los europeos. Burocrática, es el parlamento más grande del planeta, más grande que incluso que el de la India. Y supuestamente sin ningún poder, porque los ciudadanos de pie, como decimos, ¿verdad?, no perciben exactamente cuáles son las decisiones, las grandes decisiones que se toman en el Parlamento Europeo que afectan su vida, su cotidianidad. Ahora bien, el Parlamento Europeo ha venido cambiando eso, ha venido adquiriendo cada vez más poderes y lo interesante de estas elecciones es que los europeos se sintieron impulsados a ir a votar. Ahora bien, usualmente las elecciones europeas son utilizadas como un voto protesta. Precisamente como la gente no percibe que este es un voto que va a traerles consecuencias, tienden entonces a votar por extremos o tienden a tratar de mandarle un mensaje, un voto de castigo a sus gobernantes. En este caso se esperaba efectivamente que los partidos euroescépticos aumentaran su proporción de escaños, así fue, pero no de la manera en que se temía. Incluso llama la atención una cosa: estos partidos euroescépticos en su momento abrazaron salirse de la Unión Europea, al igual que los británicos, pero para estas elecciones no. Ningún partido euroescéptico habla de salirse de la Unión Europea, lo cual también puede considerarse como una victoria del proyecto europeo. Y el lugar donde sí afectó el gobierno fue Grecia, justamente. Donde van a llamar a las elecciones ahora porque la izquierda perdió y los conservadores, que son pro-europeos, ganaron. Hay que ver, o sea, las reverberaciones de esto, por ejemplo. Entonces tenemos en el caso de Grecia, efectivamente, un gobierno cayó. O no cayó, sino que llamó a elecciones adelantadas. En el caso de Alex Tsipras, su gobierno de Syriza, ya había elecciones programadas para final de este año, en donde la derecha, la oposición conservadora, sale muy adelante en los sondeos de opinión. Y bueno, esta elección europea entonces lo que sirvió fue para adelantar lo inevitable. No sé por qué el primer ministro griego, Tsipras, decidió adelantar la elección cuando se sabe que probablemente la va a perder. Probablemente la derrota sería mayor si espera más. En el caso de Italia, llama la atención que Matteo Salvini y su liga salió como el gran ganador. Acordemos que Matteo Salvini está en una coalición con el Movimiento 5 Estrellas. Se supone que el Movimiento 5 Estrellas, a pesar de que ideológicamente es medio difuso, como que es de centroizquierda, Matteo Salvini tirando a la derecha populista, pero ha sido un matrimonio de conveniencia. Ahora esto probablemente lo que va a impulsar a Matteo Salvini es a dar ese paso para forzar un adelanto de las elecciones y tratar de consolidarse como la principal fuerza política en Italia. Vemos en Francia que el Rally Nacional de Marine Le Pen quedó de primero, aunque eso no va a tener mayor consecuencia, creo yo, para la gobernabilidad de Macron. Pero la percepción de Macron de no tener o de haber retrocedido frente a Marine Le Pen, no sé, yo creo que en el contexto de las negociaciones con los chalecos amarillos. Yo creo que en Francia no tiene tanto impacto esta elección. Al tener un periodo presidencial fijo, al tener el presidente Macron una mayoría tan cómoda en la Asamblea Nacional, yo creo que este broto en Francia no va a tener tantas repercusiones como en otros países. Y tiene que ver también, creo, con no
Y eso es lo interesante de las elecciones europeas, que importan a nivel nacional, pero no importan a nivel nacional. Y lo que Macron quiere hacer ahora es aliarse con Sánchez en España y otros partidos parecidos al suyo para en realidad salir aún más fuerte. Pero fíjese qué curioso, porque Pedro Sánchez llegó ganando las elecciones con un mensaje de una apuesta de una agenda social. Sí. Y Macron ganó las elecciones, sí. no sé si con todo lo contrario, pero intentando reformar esa agenda social que en el fondo implicaba recortes. Y ahora Macron abraza a Sánchez, un Sánchez que sale fortalecido, un Sánchez que estaba moribundo, que no daban un peso por él, por decirlo en un lenguaje coloquial, y que sale fortalecido de las elecciones españolas, de las elecciones municipales que se han producido en España el mismo día que las elecciones europeas, de las cuales también el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Y previas a esas reuniones en Bruselas, Macron y Sánchez se reúnen. Sánchez buscando de Macron ese unirse a una figura de liderazgo europeo, pero Macron al mismo tiempo abrazando a un Sánchez que representa la pervivencia de un Estado social fuerte, políticas sociales fuertes y por lo tanto buscando una alianza de conveniencia uno con el otro. Y no tiene sentido ahí, porque el que había buscado más entusiastamente en la política española abrazar a Macron fue Albert Rivera de Ciudadanos. E incluso Ciudadanos es parte del ALDE, que es la alianza de partidos liberales europeos que tuvo ganancias en esta... Albert Rivera se abraza al primero que le pueda dar algún tipo de Pero proyección. Macron iba aliado a la lista de ALDE. Entonces llama la atención que ahora Macron quiera aliarse o abrazar a Pedro Sánchez. Pero lo interesante de todo eso también es, y eso hay una complejidad tremenda acá, que España por primera vez figura así como un socio importante dentro de la Unión Europea. Antes siempre era un país marginal y ahora políticamente se está fortaleciendo porque Sánchez justamente ganó tanto y Macron quiere aliarse con Sánchez. Entonces, eso le da un realce a España que nunca antes ha tenido dentro de la Unión Europea. ¿Y ese realce, profesor, es por demérito de los otros o por mérito del gobierno español? Yo creo de las dos partes, ¿no? Que la razón por la cual Sánchez también tiene ese peso es justamente que tiene suficientes escaños para apoyar a quien sea dentro del Parlamento, y Macron está buscando algún aliado suficientemente fuerte para seguir sus planes de grandeza francesa, en realidad, y liderazgo dentro de la Unión Europea. Yo quiero hacer dos acotaciones más sobre el tema de las relaciones europeas. Los populistas buscaron crear un nuevo bloque de euroscépticos. Sí. Matteo Salvini fue el más entusiasta sobre la idea, incluso hizo un evento en Italia donde supuestamente iba a ser el lanzamiento de este bloque. Pero el problema es que entre los populistas que son nacionalistas, obviamente hay choques fundamentales. Por ejemplo, Matteo Salvini está en contra de la austeridad. Sí. De Bruselas, impuesta por Bruselas, entre comillas, mientras que los populistas de Finlandia, de Holanda, de Alemania, son los más entusiastas de esa austeridad, puesto que ven que los europeos del sur se están tratando de aprovechar, según ellos, de las transferencias fiscales que pagan los países del norte. Entonces, eso no va a ser interesante ver la dinámica, que no necesariamente todos estos populistas van a llegar a Bruselas a hacer un bloque común. Tiene muchos puntos de convergencia, pero también muchos puntos donde van a chocar. El otro es el tema que no hemos tocado, es el del Reino Unido, donde el partido de Brexit ganó, Nigel Farage. Yo creo que era muy fácil esperar ese resultado, puesto que era un partido con un mensaje único. Somos el partido que va a entregar Brexit y Brexit sin acuerdo, punto. ¿Cuál era la posición del partido de Brexit sobre el sistema de salud, sobre la educación? No, nada, era sobre un solo tema. Sí. Y en ese escenario era inminente que iba a capturar el apoyo de un grueso de los votantes que apoyan al Brexit. Y por eso es importante que en Gran Bretaña ganó en tercer puesto los liberal-demócratas. Segundo puesto. Y más bien ayudó mucho. Entonces, ellos son los que quieren más bien abrazar Europa. Entonces, sigue el empate en Gran Bretaña, parece, aunque... Sí, es interesante porque el Partido Laborista y el Partido Conservador fueron ampliamente castigados precisamente por su ambivalencia sobre el tema de Brexit. En el caso de los conservadores,
o sea, si usted apoya un conservador, sabe que le va a entregar Brexit, pero no el Brexit duro que están demandando los más radicales. Mientras que los laboristas dicen criticar a Brexit, pero dicen que también que van a cumplir con el mandato del referéndum. Entonces tampoco se sabe. Entonces, si el electorado quería opciones claras, uno era el partido Brexit y el otro eran los liberales demócratas, y eso fueran las dos opciones preferidas. Claro, esas son las soluciones fáciles a problemas complejos, pero cuando te pones a remangarte y a intentar poner negro sobre blanco esa salida, que tiene implicaciones sociales, económicas, de movilidad humana, de cientos de implicaciones. Yo estoy entusiasta, Gustavo y profesor Lange. Yo estoy entusiasta. Ya ha llegado el punto, a pesar de que yo casi lloré en este programa el día después del referéndum. Tenemos una caja de Kleenex aquí cerquita. Estoy entusiasta de la idea de que Boris Johnson llegue a primer ministro, porque supuestamente Brexit es algo tan fácil de entregar, eso es lo que dicen los Brexiteers, es algo tan fácil de materializar, y han sido los inútiles que han estado a cargo de este proceso los que han fracasado una y otra vez. Entonces, estoy entusiasta de la idea de ver a un Boris Johnson que es el non plus ultra de los Brexiteers, haciéndose cargo del proceso y entregando este maravilloso Brexit que va a ser un éxito absoluto para el Reino Unido. Yo estoy entusiasta de ver eso. Entonces sí, así también va a perder entonces Boris. Un último apunte para analizar un aspecto de estas elecciones. Dentro de la lista del Partido Popular Español para las elecciones europeas estaba Leopoldo López, el padre de quien hasta ahora era considerado preso político y que ahora se refugia o está auspiciado en la residencia del embajador español en Caracas. Lógicamente fue sorprendente a primera vista que un partido español acoja a un latinoamericano, lo incluya dentro de sus listas y lógicamente Leopoldo López tiene una agenda muy clara y es que la cuestión venezolana entre dentro de las instituciones comunitarias para continuar apoyando una determinada causa. ¿Cómo creen que puede influir la figura de Leopoldo López en ese juego de burocracia europea? Bueno, primero, yo conozco a don Leopoldo, bueno, hace muchos años. Es un hombre muy astuto, sabe mucho, pero el problema es que es solamente una persona. Entonces puede ser que él diga algo en el Parlamento, pero más que eso, creo que con una persona no es suficiente. Lo que sí hace, creo que es fortalece la posición de España contra el régimen de Maduro, de alguna forma, porque eso sí creo que es muy importante. Y también el Parlamento Europeo, que como sabemos muy bien está muy dividido en esa cuestión, porque los de la izquierda y otros están en favor de Maduro, otros están en favor de Guaidó, entonces una situación muy compleja. En ese sentido, tener a alguien como López allá, creo que de alguna forma aboga por, espero, la democracia en Venezuela. Bueno, va a ser interesante, sí, eso va a mantener por lo menos un elemento dentro del bloque conservador que va entonces a tratar de mantener este tema sobre el tapete. Sabemos de que la Unión Europea, al ser 28 países, con sus dinámicas políticas propias, es muy difícil consensuar una política, incluso en un tema tan blanco y negro, si se puede decir, como Venezuela. O sea, ahí no estamos hablando de grises, estamos hablando de una dictadura, una narcodictadura, pero aún así ha costado, viendo que algunos gobiernos están en coaliciones con algunos partidos de extrema izquierda, otros partidos de extrema derecha que son pro-Rusia y que por lo tanto en este tema tienden a adoptar una posición más pro-Rusia. Vemos el caso de Austria, por ejemplo, que es un gobierno conservador, y ahora más tarde vamos a hablar de él, un gobierno conservador, pero que estaba hasta hace poco aliado con la extrema derecha pro-rusa, y que por lo tanto Austria estaba adoptando una posición hacia Venezuela, a pesar de un gobierno de derecha, que era ambivalente. Entonces, va a ser difícil, una sola persona no va a marcar el rumbo. 751, ¿no? Entonces, pero va a ser importante tener a don Leopoldo López. Y lo bueno es que él entonces tiene derecho a entrar y hablar con los otros miembros del Parlamento, y entonces tiene acceso libre, y creo que eso puede ser que ayude algo, aunque sea solamente una persona. El análisis de esas elecciones europeas hoy en Club de Prensa. Vamos a la primera pausa. Al volver hablamos, como decía Juan Carlos, de Austria. Ha caído el gobierno por el caso Ibiza. Le contamos en qué consiste. Seguimos en este Club de Prensa, hoy conversando la actualidad con el profesor Eric Langer y con Juan Carlos Hidalgo. Una actualidad que también nos lleva a Francia, a Austria. Juan Carlos, Austria que parece va a tener un cambio de gobierno, y es que el gobierno actual ha perdido una moción de censura
por el caso Ibiza. ¿En qué consiste ese caso? Sí, hace poco, hace poco más de un año, hubo elecciones en Austria que trajeron al conservador Sebastián Kurz, que era el ministro de Relaciones Exteriores, como líder del Partido Conservador, lo trajeron al poder. Kurz, una figura única casi porque es muy joven, 31 años, yo creo que es el jefe de gobierno más joven que jamás ha habido, o que por lo menos que en Europa en épocas modernas. Y la tradición en Austria es que el Partido Conservador y el Partido Socialdemócrata hacen una gran coalición, y esa ha sido la norma casi que ininterrumpida desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, eso ha generado un sistema político osificado, esclerótico, altamente clientelista, y eso ha generado entonces también, como hemos visto en otras partes de Europa, que cuando los partidos de centro derecha y centro izquierda se unen a hacer gobierno, dejan el espacio para que salgan extremismos. Y en Austria el extremismo se ha materializado mucho en el Partido de la Libertad, que es un partido de extrema derecha con orígenes neonazis. Recordemos que a finales de los 90, principios de los 2000, brevemente el Partido de la Libertad con Jörg Haider fue parte del gobierno austriaco, y eso generó condenas y un ostracismo diplomático sobre Austria. En esta ocasión Sebastián Kurz ganó la elección, y en lugar de buscar una gran coalición nuevamente con los socialdemócratas, dijo, bueno, el pueblo austriaco ha mandado un mensaje de que hay que incorporar a la extrema derecha al gobierno, y decidió hacer un gobierno con la extrema derecha, dándole el cargo de vicecanciller a la figura al líder del partido de la extrema derecha. Heinz Christian Strache. Pues salió... Tenía que decirlo, discúlpame. Salió un video en donde Strache está en Ibiza negociando, al parecer es un video de hace un par de años, si bien recuerdo, en donde sale con una rusa supuestamente ofreciendo contratos del gobierno austriaco a cambio de financiamiento de campaña de parte de los rusos. Como comentábamos antes del corte, el partido de extrema derecha de Austria es muy prorruso, al punto que la ministra de Relaciones Exteriores, que es del partido de extrema derecha, cuando se casó tuvo como su invitado estrella a Vladimir Putin, a su boda. Sale ese video, lo cual entonces genera una crisis política en Austria. Kurz, el canciller, lo primero que hace es echar a Strache de su gobierno y pedirle al presidente austriaco que eche también a los demás ministros de la extrema derecha de su gabinete. Esto forzó entonces a un rompimiento de la coalición gobernante entre conservadores y extrema derecha, lo que hizo que entonces se presentara una moción de censura. Uno de los partidos pequeños de Austria presentó una moción de censura contra Kurz, y esa moción de censura logró el apoyo de los socialdemócratas, de la extrema derecha, que ahora se siente rechazada por los conservadores, y de otros partidos pequeños, lo cual se trajo abajo el gobierno incipiente de Kurz. Ahora bien, hay elecciones, Kurz había anticipado elecciones debido a este escándalo, va a haber elecciones en noviembre. Kurz no va a ejercer de manera interina, pero se va a continuar siendo el líder del Partido Conservador, y es muy probable que vuelva a ganar las elecciones, puesto que ayer, en la elección europea, justo después del escándalo, más bien el porcentaje o la proporción de votos para los conservadores aumentó, lo cual dice que Kurz más bien está saliendo bien parado de este escándalo, puesto que salió de una vez a echar a los extremistas y a llamar a elecciones. Antes de que el profesor me interrumpa, aquí toda una discusión más europeísta, más de fondo, y es cuál debe ser la actitud de los partidos conservadores ante el surgimiento de la extrema derecha. Mucha gente dice que bajo ninguna circunstancia se puede invitar a los partidos extremistas a formar gobierno, que es preferible para los partidos de derecha hacer gobierno con la centroizquierda, que es lo que ha ocurrido en Alemania, por ejemplo, con la Gran Coalición, que es lo que ocurre con Austria. Pero también hay otros que dicen que no podemos negar
este surgimiento pues, de la extrema derecha y que dejarlos en la oposición es peor, porque eso atiza ese extremismo. En el caso de Austria, yo creo que el Partido de la Libertad tenía un 26%, un 25% del voto, o sea, no era un partido menor. Entonces hay toda una discusión sobre si eso es válido o no. En el caso de España, por ejemplo, en las elecciones de una región tan importante como Andalucía, Exacto. el Partido Popular y Ciudadanos han formado gobierno con Vox, que es un partido con posiciones extremistas en cuestiones migratorias y que algunos califican de extrema derecha. Sí, bueno, yo creo que Juan Carlos ya ha explicado todo muy bien. Lo que habría que decir es cómo es que hay ese partido de extrema derecha. Eso tiene que ver con la parte occidental del país, que es más que todo los Alpes. Es un lugar sumamente tradicional, un lugar muy católico, que también piensa en la ex grandeza de Austria con los Habsburgos y todo eso. Entonces, creo que hay siempre esta corriente de los, si uno quiere, los campesinos austriacos que tienen esa raíz muy conservadora, que también en su época, antes de la Segunda Guerra Mundial, querían más bien juntarse con Alemania, etcétera, etcétera, para ya volver a su grandeza. Entonces, hay algunos austriacos que piensan en eso, que desde ese imperio perdido por varias razones. Qué peligro tener la mirada más puesta en el pasado que en el futuro, ¿no? Bueno, esos son los conservadores, ¿no? Pero aquí lo interesante es esa discusión. Hay ciertos comentaristas o analistas que dicen que es mejor invitar a la extrema derecha en estas circunstancias, en circunstancias extremas, como cuando llegan, ya alcanzan un porcentaje tan alto del voto, invitarlos al gobierno para que se quemen en el gobierno. Entonces, puede haber dos lecturas de lo que está pasando en Austria. Una lectura es la lectura no generosa hacia Kurz y decir, regaste la leche, ¿verdad? O sea, fue un gran error invitar a la extrema derecha al gobierno y esta es la consecuencia. Y otra lectura pro Kurz que diría, bueno, más bien probé mi punto. O sea, ahora el Partido de la Libertad se va a destruir, se va a quemar después de que salieran estas revelaciones y la amenaza populista extremista va a desintegrarse. Habrá que ver lo que juzgue la historia. Lo cierto es que es interesante porque los radicales, los ultras, habían pedido el Ministerio del Interior dentro de las carteras que manejaban. Y el Ministerio del Interior es el ministerio que maneja los servicios secretos. Y entonces los reportes de la prensa señalaban que desde que este gobierno llegaron... sobre ellos mismos, ¿no? Que entonces iban a... Sí, que desde que llegaron los ultras al gobierno, los servicios de inteligencia occidentales dejaron de compartir información de inteligencia importante con Austria, precisamente por sus ligámenes con Rusia. O sea, esto tiene reverberaciones que trascienden a los Alpes austriacos. Sí, sí. Interesante. Esto el mismo día en el que el presidente Donald Trump vuela a Washington después de una visita oficial de 4 días a Japón que le ha llevado a reunirse con el primer ministro Shinzo Abe y con el emperador. La primera reunión de un líder extranjero con el recién estrenado emperador japonés. En ese viaje, diversas declaraciones nos dejan titulares. Una de ellas hace referencia a Irán. Hace más de un año que Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo nuclear con Irán, un acuerdo que firmaron diversas potencias del mundo, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Alemania, con Irán para detener su programa de desarrollo nuclear y Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama. Pero la llegada, profesor, de Donald Trump puso en jaque ese acuerdo. Donald Trump se retiró. La tensión ha subido en las últimas semanas en el Golfo Pérsico, donde, por cierto, pasa entre el 20 y el 30% del crudo mundial. Ha aumentado la presencia de efectivos bélicos de Estados Unidos y la situación está como en un polvorín a punto de estallar. Pero sorprendentes declaraciones del presidente Trump que dice que sí es posible un acuerdo con Irán. ¿En qué quedamos? Como siempre, no quedamos en nada porque hay muchas contradicciones. Lo que me parece que hay una pugna ahora entre los que quieren la guerra, como John Bolton, que es su consejero de... ¿Usted cree que quiere una guerra, John Bolton? Sí. Él quiere que el gobierno de los ayatolás desaparezca. Y Trump, que en realidad ha dicho ya desde las elecciones que él no quiere que Estados Unidos sea la policía en todo el mundo. Entonces, esas ideas sobre el combate de las ideas, más bien hemos visto ya
así en público, que Trump dice, no, yo no quiero guerra, mientras que Bolton está tratando de presionar por lo menos al gobierno iraní para que, bueno, si no cambian el gobierno, por lo menos que acceda así a la fuerza a las demandas de Estados Unidos sobre que no puedan desarrollar su armamento nuclear. Pero entonces creo que el primer ministro japonés Abe ha hecho muy buen trabajo en el sentido de que ha mostrado que Japón es una pieza clave en la alianza que tiene Estados Unidos y más bien también al ego de Trump y todo eso, pero también lo de Irán, decir, bueno, yo puedo ayudar a negociar y hacer eso, entonces mostrar que él está más del lado de Trump que de Bolton, porque lo importante, obviamente, la razón por la cual Japón tiene tantos vínculos con Irán es porque recibe mucho petróleo de Irán. Entonces, así está jugando ese papel de intermediario, o lo quiere jugar, y así demuestra a Trump que es más sensato que su propio consejero. Y es muy interesante ver ese juego, porque eso lo están diciendo en público en vez de las reuniones en la Casa Blanca, algo así. Sí, esta estrategia ya la vemos, que es muy clara lo que hace Trump. Es presión máxima, luego oferta de negociaciones. Lo vimos con Corea del Norte, presión máxima, hasta donde parecía casi que inminente una guerra. El Pentágono ya estaba elaborando planes para un ataque militar sobre Corea del Norte, y luego la oferta de negociaciones que la aceptó Kim Jong-un, y por lo menos ahora vemos un impasse en esa crisis. Caso de la guerra comercial con China, sanciones comerciales, o sea, aranceles, y luego la oferta de una negociación, que empezó esa negociación, pero ahora ha caído en la nada, y están más bien ahora en un recrudecimiento de esa guerra comercial. Caso de Irán, igual, presión máxima y ahora oferta de negociaciones. Aquí la pregunta es cómo digieren los líderes de otros países, que son en todos estos tres casos autocráticos, dictaduras, esta estrategia. En el caso de Kim Jong-un, aceptó la negociación. Tal vez uno tiene mayores presiones internas. Él es casi que un líder absoluto en su país. En el caso de China, China no acepta negociar bajo imposiciones. Y eso lo hemos visto en esta dinámica de las negociaciones comerciales. Poner aranceles y decirle con una pistola en la cabeza, negocie, China no lo ha tomado bien. Y en el caso de los ayatoles en Irán es probable que vayan a reaccionar de la misma manera. No van a ir a sentarse a negociar con Donald Trump bajo sanciones y bajo la amenaza de una guerra. Lo que están haciendo los ayatolas, al parecer, es simplemente esperar a que Trump ojalá pierda las elecciones el próximo año. Esa es la estrategia por el momento, sabiendo, porque ellos también ven la prensa, de que Donald Trump, él no quiere una guerra. Pero es interesante, hay tres casos en los que se aplica esa estrategia de negociación, como decía Juan Carlos. El caso de Irán, se retira del acuerdo, máxima presión, escalada bélica, y ahora abre la puerta a la negociación. No hay un resultado. Sí hay más tensión, pero no hay resultado. Caso de Corea del Norte, 3/4 de lo mismo. Máxima presión, incluso aquellos mensajes de Twitter en los que se insultaban diciendo Rocket Man. Sí. Exacto. Y que hemos visto que en las últimas horas, y esa ha sido una de las grandes diferencias con el gobierno de Corea de Japón, ha habido una nueva prueba de un misil interbalístico. Y cuidado, que la cuestión se puede deteriorar muy rápido. Muy rápido, y no hay un avance. Sí. Y el tercer ejemplo es en el caso de China, máxima presión, negociaciones que parecía que daban resultado en el último G20 que se realizó en Argentina, gran acuerdo entre ambos, compromiso de un periodo de negociación de nuevo, se ha superado ese. La semana pasada entraban en vigor la respuesta de China a los últimos aranceles estadounidenses, 60.000 millones. ¿Quién paga eso? Los ciudadanos estadounidenses, que están pagando más caro. En ninguno de estos tres casos la estrategia de negociación del presidente Trump ha dado resultado. Y nos acercamos a un periodo electoral en Estados Unidos. Y todos han leído The Art of the Deal, ¿no? Ese libro que... Bueno, yo no lo he leído. Yo tampoco, pero los líderes sí, o sino ellos, sus subalternos lo han leído y saben exactamente cuál es la estrategia. El problema, entonces, a nivel internacional, en la diplomacia internacional, una estrategia que funciona quizás
aunque Trump tampoco parece que ha ganado mucho dinero, mucho menos de lo que ha dicho, o hasta ha fracasado muchas veces. No funciona eso en el mercado de las propiedades. No puede necesariamente aplicar la misma estrategia que con líderes internacionales que tienen una fuerza ellos mismos, y también, y eso es lo importante que esa estrategia no toma en cuenta, es que ellos tienen a sus propias poblaciones, que en realidad la política doméstica para ellos es más importante que la política internacional. Y esa estrategia no toma eso en cuenta. Y aquí la pregunta es negociar exactamente qué con Irán. O sea, ya había un acuerdo que Irán estaba cumpliendo. La queja de los conservadores era de que este acuerdo tenía un límite, un plazo muy corto, que eran apenas 10 años, de los cuales ya se han cumplido como 4. Entonces, a partir de ese plazo, Irán podía empezar a enriquecer uranio, si bien recuerdo. Entonces, la queja de los conservadores es que ese plazo debería ser mucho más amplio. Y la otra queja es de que este acuerdo no incorporaba las acciones desestabilizadoras de Irán en el Medio Oriente. Dudo mucho que Irán, bajo ningún concepto, acepte que un acuerdo macro que involucre no solo limitar, o sea, su programa nuclear o ponerle techo a su programa nuclear, sino también renunciar a sus aspiraciones hegemónicas en el Medio Oriente. Las opiniones de nuestros analistas en este Club de Prensa de hoy, martes. Vamos a una nueva pausa. Al volver, vamos a echar una mirada a Argentina, la política convulsa argentina que siempre nos trae titulares. Ya. 2 minutos y las 11:15 de la mañana en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, las 10:15 en Bogotá, Lima y Quito. El día en el que también nos fijamos en Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy candidata a vicepresidenta con Alberto Fernández, busca salir airosa del juicio que enfrenta por cargos de corrupción. Las encuestas le van a favor. El Fernández parece que tendría las opciones de superar a Macri, quien aún no ha anunciado quién va a ser la fórmula de su vicepresidencia para esas elecciones que se van a celebrar en octubre. Esto cuando falta un día para un nuevo paro, particularmente en el sector del transporte, de los sindicatos argentinos en contra de los recortes de Mauricio Macri. Juan Carlos. Bueno, esa es parte de la dinámica que le ha hecho tan difícil a Macri hacer los ajustes necesarios para controlar la inflación. La inflación tiene su causa muy identificable en el gran déficit, la gran disparidad que dejó atrás el gobierno de Fernández de Kirchner en cuanto a ingresos e egresos, que se ha financiado mediante emisión monetaria. Macri ha intentado paliar, en su momento intentó paliar ese gran déficit a través de endeudamiento externo para tener que recurrir cada vez menos a el financiamiento monetario. Sin embargo, la inflación también se puede atizar por una gran devaluación. En este caso tuvimos esa gran devaluación el año pasado, que ha continuado este año, producto de la pérdida de confianza de los argentinos en la política macroeconómica de Macri, en la estabilidad del peso, que ha hecho que los argentinos corran a cambiar sus ahorros y sus dineros de pesos a dólares, y esa devaluación genera una inflación por inercia. Entonces el problema ahí es que cuando ya usted tiene una inflación alta, y en este caso la inflación interanual, por lo menos hasta hace unas semanas, hasta hace un mes, andaba con el 50%, lo que hace entonces es que los diferentes gremios exijan que sus demandas salariales por lo menos recuperen la pérdida de poder adquisitivo que ha significado la inflación en el último año, que en este caso un 50%. Entonces, si hay una inflación del 50%, los gremios van a demandar que hayan aumentos salariales del 50%. Y eso hace, o más, y eso hace entonces que se presente ese círculo vicioso en donde nuevamente el gasto no se puede recortar lo suficientemente rápido para que entonces se tenga que depender cada vez menos, ya sea del endeudamiento o de la emisión monetaria. ¿Cómo romper eso? Ahí es donde se requeriría o de mucho valor político para decirle no a las demandas de los gremios, que no sé si Macri lo tiene, o de una posición de fortaleza política, como lo hizo Thatcher en su momento con los sindicatos en el Reino Unido, de decirle, señores, lo siento, que tampoco no sabemos si Macri lo tiene, o probablemente que estamos casi seguros que Macri no lo tiene. Entonces, esa dinámica que Macri en su momento trató de hacer magia, ¿verdad? Y tratar de contenerla, lamentablemente para él se ha hecho evidente justo en el año electoral,
estamos a pocos meses de la elección de la primera vuelta en octubre, donde todas las encuestas dicen que, bueno, las últimas encuestas señalan de que efectivamente no la popularidad, pero por lo menos la fe que le tenían los argentinos a Macri se está evaporando rápidamente. Profesor. Bueno, deberíamos volver al juicio, creo, a Cristina Kirchner. Y eso sí es bien grave en el sentido de que sí ha habido mucha corrupción y ella evidentemente ha formado parte de eso y la familia Kirchner en general. Pero parece ser una presidenta teflón, entonces no importa porque igual hay gente que votan por ella y eso tiene que ver justamente con los gremios y la maquinaria electoral peronista que es mucho mayor y ya tienen desde los años 40 en realidad dentro del país y una fuerza política nueva como la tiene Macri, simplemente no la tiene, sino más bien lo que tiene que hacer entonces alianzas en el interior del país, además de Buenos Aires, para poder ganar. Pero entonces los suburbios de Buenos Aires son bien peronistas y entonces es muy, muy difícil hacerlo. Y obviamente, históricamente me parece fascinante que siempre los gobiernos no peronistas o tienen mala suerte o el gobierno peronista le deja así un regalito económico para que entonces tenga que tratar de salir de eso y no puede y vuelven los peronistas. Sí, eso pasó con De la Rúa, por ejemplo, claro. Pasó después de Perón mismo ya 2 veces y obviamente eso no se soluciona tampoco con dictadura militar. No, entonces eso es el gran problema de la Argentina. Hay muchos liberales que son muy críticos de Macri. Efectivamente, Macri pudo tener una estrategia un poco más agresiva, pero recordemos de que ganó la elección por un pelo, no tuvo una gran victoria cuando llegó a la presidencia, ha tenido el Congreso en contra, y en un país en donde los presidentes no peronistas nunca terminan su mandato. Sí, entonces, o sea, todas las estrellas estaban alineadas contra él y una economía en colapso. Sí. Así que no era que la tenía fácil, ¿no? Yo trato de no juzgarlo muy duro, porque esta política del gradualismo que él empezó a aplicar ha sido criticada por mucha gente, por lo menos desde el bando liberal donde yo me encuentro. Sin embargo, claramente la apuesta que él intentó hacer no resultó. Sí. Y si él termina perdiendo la reelección contra Cristina Fernández y Cristina Fernández vuelve, pues, bueno, no contra Cristina Fernández, perdón, Alberto Fernández. Sí. Si el kirchnerismo termina regresando al poder, claramente se puede decir que lo que él hizo o la estrategia que él siguió fue un fracaso. Vamos a Brasil. Brasil ha enfrentado, ha visto en los últimos días protestas y manifestaciones de apoyo. Las protestas el pasado 15 de este mes de mayo en contra de los recortes y particularmente del intento de recortes en el sector educativo de Jair Bolsonaro, que no lleva ni 5 meses en el cargo en un periodo de presidencia que acaba de comenzar. Y este fin de semana, en más de 100 ciudades, seguidores de Jair Bolsonaro han salido a las calles para expresarle su apoyo. La sociedad brasileña está dividida. Jair Bolsonaro llegó con promesas de profundos cambios, profesor, pero le está costando avanzar una agenda legislativa que empiece a dar resultados a sus propuestas. Y grandes propuestas que tenía no ha podido sacarlas adelante o las ha tenido que revertir por la presión y las consecuencias. Por ejemplo, el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la embajada en Israel, o el porte de armas, que en los últimos días tuvo que dar marcha atrás porque las consecuencias de permitir que los ciudadanos tuviesen acceso a más armas o que pudieran portar armas podía incrementar la violencia y las muertes en las calles de las ciudades brasileñas. Bueno, sí, hay muchas cosas que hablar. En primer lugar, Bolsonaro ganó como presidente, pero su partido en sí no tiene la fuerza en el Congreso, entonces es muy difícil poder hacerlo. Y el PT y otros partidos también son muy enraizados y tienen pues mucha fuerza también a nivel local. En ese sentido, Bolsonaro tiene también muchos problemas. Además, creo que, bueno, yo no estoy de acuerdo con Bolsonaro, pero solamente viendo así fríamente, que él se ha concentrado en las cosas menos importantes.
Sí. En una guerra cultural, no tratar de cambiar la economía de Brasil, porque al final lo que importa al brasileño común no es si tiene armas para portar que igual no puede comprar, y también dice, bueno, la policía me va a pegar a mí, sino el bolsillo. Tengo suficiente dinero para llevar a la casa, para pagar para mis hijos, para mi familia y todo eso, y Bolsonaro no se ha concentrado en eso, más bien ha viajado mucho y todo eso, y pareciera que no tendría mucho afecto por los que tienen muy poco, y no ha mostrado realmente que él quiere hacer cambios serios en la economía que sí son necesarios y que sí serían positivos. Sí, lo que urgía, lo que apremia en Brasil en este momento es la reforma de pensiones. Propios y extraños lo dicen, es una bomba de tiempo. Tenemos un país que gasta más del 12% del PIB en pensiones cuando las pensiones, cuando tiene una población muy joven. Es insostenible. Lamentablemente, a pesar de que se ha presentado un proyecto que ha sido reconocido como bueno en esa dirección, el presidente se ha enfocado en guerras culturales que han generado que su popularidad se desgaste y que las perspectivas de aprobar esa ley de pensiones sean cada vez menores. La situación en... Último tema en nuestra mesa de trabajo, miramos a Israel. Hubo elecciones, las ganó Benjamin Netanyahu, con el apoyo de Donald Trump, que de manera muy explícita y algunos de manera sorpresiva vieron cómo le daba apoyo. Pero esa victoria no fue suficiente y las negociaciones para formar gobierno no están dando resultado. El Parlamento ha dado el primer paso para que si en un plazo de 48 horas no hay un acuerdo parlamentario que pueda ofrecer o investir un primer ministro, vuelva a haber elecciones. Benjamin Netanyahu, a pesar de haber ganado por la mínima, parece que tiene el riesgo de no poder formar gobierno y no reelegirse, Juan Carlos. Sí, es una sorpresa, pero viendo la naturaleza, la coalición de derecha que lidera Likud, el partido de Netanyahu, no debería de sorprendernos tanto, en el sentido de que Avigdor Lieberman, que es el líder de uno de los partidos que forma parte de esta coalición, que ha sido en su momento ministro de Relaciones Exteriores, está demandando que se incorpore que los judíos ortodoxos tengan que servir en el ejército por lo menos por cierto punto, que eso es un tema álgido en la sociedad israelí, mientras que otro de los partidos ultraortodoxos, parte de esta coalición de derecha, está totalmente en contra. Entonces, al no poder haber acuerdo en eso, parece que no se ha podido materializar estas negociaciones del gobierno de coalición de derecha, y hay un plazo de 48 horas para que Netanyahu logre encontrar la curvatura del cuadrado, lo cual parece que no va a ocurrir. Lo interesante aquí es que también está el tema de darle inmunidad a Netanyahu. Él enfrenta cargos por corrupción. Al parecer, Likud quiere pasar una ley que le dé inmunidad de poder ser perseguido por estos cargos, y eso también hay otros partidos de su coalición que estarían en contra. Sí, justamente yo creo que eso es lo importante, que Netanyahu tiene esos juicios de corrupción contra él, que también puede ser que por eso pueda perder nuevas elecciones. La situación en Israel es una situación inestable que nos podría dar nuevos titulares, la convocatoria de nuevas elecciones tras el fracaso de esas conversaciones que no están dando el resultado que a Benjamin Netanyahu le gustaría, que es tener el apoyo suficiente para poderse reelegir como primer ministro de Israel. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy. Gracias Juan Carlos Hidalgo y profesor Slager por sus comentarios, y a ustedes por la generosidad de su tiempo, confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros. Les deseamos una feliz jornada. Volvemos mañana.